agradecer al Colegio de Ingenieros por la invitación. Y segundo, comentarles de qué va a tratar esta charla, ¿no? De hecho, vamos a ir hasta las 7:50 más o menos. De ahí dejamos unos minutos para algunas preguntas. Un poco lo que les voy a comentar va a ser en base a mi experiencia como implementador de evaluaciones de riesgos psicosociales, no solamente en el plano de evaluación del riesgo, sino en la implementación de planes de acción. Y también en mi rol como auditor, dado que he tenido la oportunidad de auditar diferentes, digamos, diferentes empresas de diferentes rubros, donde han implementado, han evaluado el tema de factores psicosociales. Como saben, en una auditoría uno verifica los requisitos de un sistema de gestión, ya sean propios o normativos. Y tenemos mucha normativa que habla sobre el tema de factores psicosociales y que se verifica también dentro de estas auditorías. Es por eso que le voy a ir comentando en algunas láminas qué es lo que se va viendo de evaluación de riesgo dentro de las empresas. Entonces, vamos a iniciar. Les voy a ir primero dando algunos conceptos generales. De hecho, algunos de repente conocen, pero también me he dado cuenta durante las auditorías que todavía hay cierta confusión en los términos. Todavía hay, digamos, cierta forma de interpretar la terminología. Un punto que me gusta diferenciar es el concepto de factores psicosociales, que tiene que ver con factores protectores que pueden ser positivos o factores de riesgo que pueden ser negativos. También otro concepto importante que no voy a profundizar ahora, pero lo estoy mencionando, tiene que ver con los efectos de la exposición a los factores psicosociales antes de que genere el daño a la salud, que podría ser situaciones, ¿no? Como estrés, burnout, entre otras. Entonces, son diferentes, digamos, conceptos que se utilizan en el mundo de lo que es psicosociología laboral. Entonces, en el año 86 más o menos, la OIT, hubo un comité de la OIT y de la OMS que definieron factores psicosociales. Es la primera definición y de ahí se dieron algunas variantes que en algunos países por ahí suelen, digamos, diferenciarse. Hace poco, hace un par de años, sale la norma ISO 45003 que también define ya lo que es peligro psicosocial, que se asemeja un poco a esta definición, ¿no? Donde peligro psicosocial es muy similar a esta definición de factores psicosociales. Sin embargo, dentro de lo que es definición para la norma ISO de peligros psicosociales, incorpora, por ejemplo, violencia en el trabajo, cosa que para otros países como España es un riesgo psicosocial. Entonces, vamos a tener, dependiendo del país, dependiendo de la norma técnica que utilicemos, por ahí ciertas variantes en la definición. Es más, Chile en su última metodología, que es el CEAL Salud Mental Suceso, que es lo último que ha sacado Chile, que me parece algo muy, muy bueno. Dentro de las evaluaciones de factores psicosociales también evalúa violencia. Lo está considerando como un factor psicosocial, muy similar a lo que hace ISO 45003. Esos conceptos son importantes tenerlos en cuenta. Entonces, vamos a tener, digamos, factores psicosociales en el trabajo, que van a ser básicamente la interacción que existe entre la persona, su medio ambiente, entre la persona y qué tanta satisfacción puede tener en el trabajo, entre la persona y las condiciones de la organización del trabajo, sus capacidades personales, ¿no? Las costumbres. Entonces, toda esa interacción puede generar que la persona o el trabajador pueda tener, digamos, un buen rendimiento en el trabajo, un buen estado de salud mental o satisfacción. Eso, de alguna manera, podemos agruparlo entonces dentro de lo que son factores psicosociales, en factores protectores que son positivos o factores de riesgo que son negativos. Hay una clasificación. De ahí les voy a comentar cómo salen estos dos detalles. Entonces, los factores psicosociales, por ahí algunos los agrupan, en España sobre todo, características del puesto, organización del trabajo, características individuales y factores extralaborales. Pero esto
va a generar situaciones como el distrés, el burnout, violencia en el trabajo, acoso, lo que acá llamamos hostigamiento sexual. Y esto a su vez va a generar efectos en la salud. Entonces, esta secuencia es importante tenerlo claro, porque luego lo que vamos a hacer es evaluar, y la evaluación va a ser en estos tres niveles. Y la evaluación va de acuerdo a la prevención primaria, secundaria y terciaria a nivel de salud. Ustedes sabrán, o de repente los que saben sobre el tema de prevención primaria, secundaria y terciaria van a ver que está alineado a estos tres conceptos, ¿no? La intervención que se da a nivel primario, secundario y terciario en el campo de la salud. Entonces, es importante tener este bosquejo porque en la labor de prevención en las empresas vamos a no solo limitarnos a llenar un cuestionario que nos va a permitir evaluar el riesgo de un factor, que eso es parte de, sino que vamos a tener que evaluar situaciones de estrés, situaciones de burnout, de violencia en el trabajo, hostigamiento sexual, que eso ya lo pide nuestra normativa nacional. Y luego vamos a evaluar ya los efectos de eso en la salud propiamente. Los exámenes médicos ocupacionales ayudan a esto. Esta literatura, digamos, de lo que les estoy comentando, vamos a poder verla en estos dos libros, de hecho, que se utilizan bastante para el tema de prevención. Les voy a poner un ejemplo, ¿ok? Digamos, en un banco, la persona que atiende en plataforma en un banco, que atiende al público, digo, podría estar expuesto a estos distintos factores psicosociales, exigencias cuantitativas, ritmo de trabajo, claridad del rol, sentido del trabajo, justicia, son factores psicosociales. Repito, la ISO 45003 habla sobre peligros psicosociales y utiliza similares terminologías a las que ustedes están viendo ahí. Luego de una evaluación del riesgo, donde yo voy a evaluar el riesgo de cada uno de estos factores, yo puedo tener que en este puesto de trabajo, y hablo del puesto porque lo importante que vamos a ver es el análisis del puesto. Entonces, este puesto de trabajo que va a tener una muestra de evaluación, porque pueden ser que acá en este puesto, en plataforma, hayan 10, 8, 9 personas, producto de la evaluación de ese puesto, vamos a tener un resultado aplicando la metodología. Vamos a mencionar la metodología ya que es de Perú, validada, Sensopas, Cosco, aplicando esa metodología de estos, digamos, 20 actores Se psicosociales, cortó. podemos encontrar que solamente 4 presentan un nivel de riesgo alto. Un nivel de riesgo alto y, digamos, para la población evaluada para más del 55%. Quiere decir, si son 10 personas en ese puesto, digamos, en este puesto, ha salido un nivel de riesgo alto en cada uno de estos factores, ¿ok? Para más del 50% de la población. Significa, 5 personas han tenido un nivel de riesgo alto o más, 5 o más para posibilidad de desarrollo, 5 o más para exigencias emocionales, 5 trabajadores o más han tenido para la claridad de rol y así para calidad de liderazgo. Esto nos quiere decir que, esto nos quiere decir que estos 4 factores psicosociales son factores de riesgo, ¿ok? Que estarían o podrían generar situaciones de estrés. Podrían ser los factores contribuyentes a una situación de estrés, de burnout, ¿ok? Y luego, esta situación de estrés, digamos, que se puede prolongar y esta exposición a estos 4 factores, digamos, entre otros, podría desencadenar en, digamos, en determinadas enfermedades, problemas cardíacos, desórdenes metabólicos. Entonces, esa secuencia es importante considerar. Toda esta secuencia es parte de la vigilancia de la salud del trabajador que se tiene que hacer. Ahora, así como hay estos factores, digamos, de riesgo, que son estos 4, puede ser que por ahí hay algún factor que sea un factor protector, donde el nivel de riesgo haya salido bajo
para la población, para los 9, 10 evaluados del puesto. A eso se le llaman factores protectores y también hay que tenerlos en cuenta, no solamente los factores de riesgo. ¿Ok? Entonces, hasta acá es un poco el concepto técnico, pero acá lo que yo voy a entrar ya es la gestión y que es lo más importante y que yo he tenido la oportunidad de ver, digamos, en estos años, que es la gestión más que el uso del método, porque les voy a ser sinceros, el uso del método no es un tema complejo en las organizaciones, lo que es complejo es toda la gestión. Entonces, yo inicio, acá hay un modelo que ustedes conocen, el ciclo PHBA de mejora continua. En este modelo, de mejora continua, importante tener en cuenta que yo voy a iniciar planificando las actividades. Entonces, la norma, y acá voy a combinar con la normativa legal y a la vez con la gestión. La normativa dice evalúa los riesgos de los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. ¿Ok? Hay que evaluar los riesgos. No te dice cómo en ningún momento. La RM050 te da un formato referencial de hiper, pero es referencial. Tú puedes utilizar el hiper-C para evaluar factores psicosociales y también puedes utilizar un método específico, como el Sensopas-Cosco que le he mencionado, que es algo, y a muchos le llaman monitoreo. Personalmente mal llamado monitoreo. ¿Ok? Ese término. Entonces, porque al final es una evaluación de riesgos psicosocial. Es una evaluación de riesgos, diferente metodología al IPERC, que es otra evaluación de riesgos, pero la evaluación de riesgo, como del Sensopas Cosco, es una evaluación de riesgos, digamos, específica, que ha sido validada. Entonces, luego de esa evaluación de riesgos, ya sea con el IPER o con un método específico, como les he mencionado, yo voy a establecer objetivos, indicadores y planes de acción para reducir ese nivel de riesgo a lo cual los trabajadores están expuestos. Voy a establecer planes de acción que van a permitir controlar. Estos planes de acción lo voy a incorporar dentro del programa anual de seguridad salud en el trabajo como una subactividad o también dentro del programa de vigilancia de la salud de los trabajadores que establece nuestra norma. Y luego les voy a mencionar un artículo específico que habla que la vigilancia debe considerar los resultados de los factores de agentes físicos, químicos, biológicos y psicosociales. Por lo tanto, menciona el programa de vigilancia. Oye, Michelle, por ahí programa de salud mental, son nombres, pero deben estar incorporados dentro de estos documentos. Sí, puede llamarle de título programa de la salud mental, pero el conjunto de actividades, de objetivos, igual está marcado dentro de la vigilancia. Y como tal, la vigilancia está enmarcado dentro de todo lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Es un tema de forma. Luego, yo establezco planes de acción o implemento, ejecuto los planes de acción. Ahí está el hacer. Ejecuto los planes de acción. Si hago capacitaciones, si hago procedimientos, si mejora las condiciones del lugar de trabajo, son implementar las acciones. Y un tema importante, que cuando yo hago esta evaluación de riesgos psicosociales, si lo hago yo, por ejemplo, en enero, establezco un plan de acción a 6 meses, yo tengo que de ahí hacer una reevaluación para poder evaluar la eficacia de esas acciones. Michelle, ¿la eficacia de las acciones te pide la norma? Sí, la norma nos pide eso. ¿Qué artículo? Ya lo vamos a ver. O sea, yo estoy combinando la parte técnica con gestión y la parte legal también. Entonces, la eficacia de las acciones es un requisito legal. Entonces, yo tengo que evaluar la eficacia de esas acciones que yo he implementado. Entonces, yo tengo que hacer una segunda evaluación. Y ese conjunto de segunda, tercera evaluación de riesgos es lo que comúnmente se llama monitoreo. Porque el monitoreo es ver cómo va la evolución de mi indicador, de mi resultado, de mi nivel de riesgo. Entonces, digamos, ese término monitoreo lo utilizan para poder evaluar si el nivel de riesgo ha disminuido producto de la implementación de mis acciones. Y, digamos, yo hago una segunda evaluación, de repente específica, o con el hiper,
para ver si mis controles o si mis acciones han sido eficaces y han logrado reducir el riesgo. También ahí ya veo los efectos a la salud. A ver, estos factores psicosociales están generando algún efecto en la salud y hago evaluaciones ya, digamos, de estrés, de burnout, de hostigamiento, donde quiero ver ya algunos signos en la salud de la persona. Y de ahí verifico cumplimiento de objetivos. Producto de esta verificación que se debe hacer, digamos, puede ser cada año, dependiendo de los planes de acción, puede ser cada 6 meses, cada 9 meses, va a depender de cada organización. Yo establezco acciones de mejora que me va a permitir, digamos, mantener, por un lado, los niveles de riesgo bajos o seguir reduciendo el nivel de riesgo hasta que sean aceptables. Entonces, este esquema en factores psicosociales es algo que, por lo menos en el tema psicosocial, no se ve mucho en las empresas. Hay empresas que hacen este esquema para otros agentes probablemente. Para el factor psicosocial es el más olvidado. Este esquema se aplica para cualquier otro tipo de peligro, ya sea mecánicos u otros agentes también, y hay más resultados, sobre todo en el tema de seguridad industrial, enfocado a prevención de accidentes o incidentes, ¿no? Ahí hay más resultados. Este esquema, digamos, está más desarrollado. Pero en tema psicosocial, las empresas por lo general implementan, evalúan el riesgo y de ahí no verifican si las acciones han sido reducidas. Ya vamos a ver un ejemplo. Bueno, disculpen una interrupción. Ahora, cuando yo les decía, es importante establecer objetivos, planes de acción, es importante, digamos, dentro del plan anual de SST, se van a tener programas, ¿no? Vamos a tener objetivos asociados a accidentes o incidentes, que pueden haber por ahí programas de seguridad basado en comportamiento, programa de protección a las manos. Objetivos asociados a higiene, vamos a tener un subprograma de higiene ocupacional, ergonomía, psicosociología laboral y medicina como tal. Los cuatro últimos que ven forman parte de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Eso no lo establezco yo, la RM312 lo establece, pero también nuestra normativa en el año 2021, nuestro reglamento también lo establece. En el año 2021 actualiza el artículo 103 del reglamento e indica que la vigilancia de la salud de los trabajadores debe considerar los resultados de los factores de riesgo de agentes físico, químico, biológico, ergonómico, psicosocial. Ya ha establecido dentro de la normativa la obligatoriedad de que la vigilancia se enfoque en estos agentes. Por lo tanto, acá viene la primera conclusión que yo verifico en las auditorías. Los programas de vigilancia deben de incorporar los resultados de los agentes físicos, químicos, biológicos y psicosociales, o sea, los resultados de los monitoreos. Eso tiene que plasmarse en el documento o en la vigilancia. Y es bien textual en la norma. Y dentro de lo que es, algunos lo llaman programa de salud mental, digamos, es el nombre que le quieren llamar. Y hay que considerar siempre, ¿no? Los tres niveles de prevención. Prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Ok? Entonces, eso es importante siempre en lo que, al momento de implementar los programas de prevención. Ahora, ¿qué métodos hay? Ya entrando lleno al método. Digamos, por tema de tiempo me he centrado un poco en la introducción, pero ya, miren, en Perú, hasta en su momento se utilizaba bastante el suceso 21. Suceso ISTAS 21 de Chile, ya cambió. Ahora se llama cuestionario de evaluación asociada a la salud mental. ¿Ok? Cuestionario de evaluación de ambiente laboral. Miren qué interesante, de ambiente laboral. Eh, Recuerden que los factores físico, químico, biológicos y ergonómicos dentro de nuestra norma RM312 está asociado a los factores del ambiente de trabajo.
Suceso en Chile ha tenido bien claro este concepto, mire, bien interesante, y lo ha colocado en su metodología. Cuestionario de evaluación de ambiente laboral, salud mental. Esto es del año 23 nomás, ahora último. Ha sido cambiado, antes era Suceso ISTAS 21. Pero en Perú ya tenemos el Censopas Cosco, que es otra metodología validada y que de alguna manera es la que deberíamos utilizar porque está validada en nuestro país. No obstante, no hay una normativa específica que obligue su uso, pero sí, personalmente, es la que yo recomiendo y la que se debería utilizar. Censopas Cosco, cosa que ahora último, por ejemplo, en las auditorías realizadas en el 23 y este año, muy pocas empresas lo están usando. Siguen utilizando ISTAS 21 de España, Suceso ISTAS 21 de Chile, que ya la usan pensando que todavía sigue vigente, pero ya no está vigente. Muy pocos utilizan la Javeriana de Colombia, que está ahí, pero digamos, digamos, se aproxima a nuestra realidad es el Sopas Cosco. Entonces, primer punto, si yo voy a decidir utilizar una metodología, yo tengo que utilizar tal cual ha sido definida la metodología. Para eso reviso la ficha técnica del método. ¿Qué sucede en algunas auditorías que he realizado? El suceso ISTAS 21 tiene versión corta, versión media, y en la versión bien clara es versión corta para menos de 25 trabajadores en su ficha técnica. Y hay muchas empresas que son más de 25, utilizan la versión corta. Digamos, su justificación es ya que digamos, necesitamos, digamos, hacer una encuesta rápida, utilizamos esto. Primer punto, por ejemplo, ese uso inadecuado del método están incumpliendo un requisito. Y en una auditoría eso puede ser una no conformidad. ¿Ok? Recuerden que en nuestra ley y reglamento tenemos una política, y en la política dice cumplir los requisitos legales y otros compromisos que suscriba la organización. Y la organización, dentro de su documento de sistema de gestión, dentro del informe, establecen, voy a cumplir el método sucesoístas versión. Y ahí mismo el método dice, versión media, dice para más de 25, pero utilizan otro cuestionario. Tengo mucho cuidado con eso. Primer punto, hay que ver bien la ficha técnica para el cual es utilizado. Este es el Sucesos Censopas Cosco de Perú. Tiene alrededor, miren, alrededor de 112 preguntas. ¿Ok? 112 preguntas. Acá le han puesto de 35 minutos, pero es imposible a veces hacerlo en 35 minutos. Creo que yo he hecho un promedio cuando he utilizado esto y más o menos es 50 minutos. El trabajador se demora bastante. Ahora, Michelle, ¿puedo utilizar una parte de, un momentito, o sea, hay que seguir lo que dice el método. He visto muchas evaluaciones de riesgo que deciden, ya sea el psicólogo que evalúa o la empresa misma o el área de SOMA o el área de seguridad, decide, ¿sabes qué? Vamos a utilizar solamente el cuestionario, los demás puntos no. Eso no se puede hacer. Hay un manual del método que se debe de seguir y es muy claro sobre el uso. Entonces he visto muchas empresas, les digo con sinceridad eso, que cercenan o utilizan solamente algunas preguntas del cuestionario, solo se enfocan en las preguntas, por ejemplo, de la evaluación de exposición a riesgo. Y eso no es recomendable. Entonces, hay que utilizar tal cual lo que dice la metodología, que seguir el método. Por ejemplo, este es el Sensopas, o mejor dicho, este es el método de Chile, que también a mí me gusta bastante. Esta metodología ha sido actualizada en 2023, muy buena. Incorpora, como les dije acá, violencia y acoso. Tiene 12 preguntas sobre salud mental. Y muy interesante el tema. Tú puedes asociar salud mental con un factor psicosocial. Es muy interesante también. Es similar a la que tenemos nosotros acá en Perú. También tenemos preguntas de salud mental, 5. La podemos combinar con estrés y burnout. Hacen un total de 13 preguntas. Similar a la de Chile, digamos que tiene por ahí 12. Pero muy pocas empresas he visto que utilizan todas las preguntas del cuestionario. Y acá hay un tema importante. Les comento una experiencia. El año pasado, editando una empresa, estaba utilizando esta y justo
yo reviso el manual y la empresa solamente había realizado las 54 preguntas de acá. Y justo yo reviso el manual y el manual tiene una indicación, dice, este cuestionario ha sido, digamos, adaptado a la realidad chilena, tanto en aspectos de forma como de fondo, siguiendo para ello una rigurosa metodología, razón por la cual debe ser utilizado íntegramente y no puede ser objeto de modificaciones. Cualquier uso parcial del cuestionario debe ser autorizado. Yo le pregunto a la empresa, ¿ustedes han sido autorizados por esta superintendencia para usar el cuestionario de manera parcial? Y no. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto es lo que es, cada metodología tiene sus excepciones. Y el principal problema que veo es el uso parcial de los métodos. O sea, el uso parcial de los métodos, y eso no está bien. Y eso es un tema que es auditable. En una auditoría se puede verificar eso. Estos métodos tienen preguntas, por ejemplo, para un factor psicosocial, claridad del rol. ¿Por qué menciono estas preguntas? Ahorita les voy a decir y las voy adelantando. Si yo quiero implementar acciones que va a reducir el riesgo, debo de enfocarme en las preguntas. Repito, si yo quiero reducir el nivel de riesgo, cuando hago la reevaluación de la metodología, debo establecer acciones que ataquen las preguntas. De lo contrario, si yo implemento otras acciones que están bien, pero si no me centro en estas, es probablemente que el nivel de riesgo no se reduzca. Así que hay que analizar las preguntas. Eso es, por decirlo entre comillas, la desventaja de usar estas metodologías. Porque hay preguntas que a veces no se van a poder controlar. Entonces, si yo quiero establecer controles, debo de enfocarme en esto, en esas preguntas. El suceso de Chile tiene lo que algunos le llaman baremos. Eh, digamos, nosotros, bueno, por ahí los ingenieros le llamamos la fórmula de evaluación de riesgo, probabilidad por severidad. La diferencia es que en factores psicosociales es más una tabla de, digamos, de comparación, ¿ok? Y a diferencia de Chile, sí, en su manual no muestran los baremos. Costco, nuestra normativa, pero nuestra metodología, digamos, por decirlo así, peruana, no nos da los baremos. Nosotros tenemos que cargar la información en la plataforma de Sensopas y ahí, producto de la tabulación, ahí ya nos dan los resultados. Los baremos lo tiene, digamos, los creadores de esta metodología, que es el Sensopas. Esa es la gran diferencia, digamos, que tiene también aspectos favorables y por ahí algunas cosas que algunos pueden decir, no, pero yo quiero calcular el riesgo, no quiero que me lo calculen, se pueden equivocar, yo lo quiero hacer. Pero bueno, Sensopas Costco no lo ha proporcionado, lo tienen allá, ustedes tabulan en la plataforma y les salen los resultados. A diferencia de otras metodologías que sí les da en su manual el baremo, para saber si sale un nivel de riesgo alto, bajo, medio. Y el tema de fondo en estas evaluaciones, señores, y yo les digo con sinceridad, es, no solo nos debemos de enfocar en la aplicación de la encuesta. Necesitamos sí tener una encuesta validada, es importante. De hecho, por eso recomiendo Sensopas Costco, que está más validada en nuestra realidad y debería ser de aquí en adelante la metodología a utilizar. Pero necesitamos realizar reuniones focales, focus group, es importante. Un poco les digo digamos, números, cifras, ¿ok? Del 2023, de las 29 empresas que he auditado, solo una hizo focus group en su evaluación psicosocial, solo una, para que tengan una idea. Entonces, el focus group es una herramienta, yo le diría, importante, trascendental si uno quiere implementar acciones eficaces. Si uno quiere realmente implementar acciones eficaces, no puede dejar de hacer focus group. Permite, entre otros, establecer acciones de mejora, validar los niveles de riesgo, no permite validar los niveles de riesgo, entre otras. Entonces, el focus group es fundamental. Hay diferentes formas, ¿no? Puede ser a través de encuestas, reuniones grupales,
¿no? O una evaluación in situ también del mismo método. Hay diferentes formas. Otro tema importante que ya lo bueno que Sensopas Cosco lo aclara. Michelle, se hace la evaluación por puesto, por área, por trabajador. Si yo quiero realizar la vigilancia de la salud del trabajador, necesito el puesto. No puedo hacer una vigilancia si no tengo el puesto. En algunos casos, si quiero hacer la vigilancia del estado de la salud del trabajador, necesito el nombre del trabajador, al trabajador. Si quiero realizar la vigilancia del ambiente de trabajo, puede ser puesto y área. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque veo muchas evaluaciones de factores psicosociales donde no se identifican los puestos. Y eso ya, digamos, en Sensopas Cosco ya está definido. Miren el manual de Sensopas Cosco. Y es interesante esto lo que se ha colocado ahí. Ellos hablan de una evaluación basal, que es como una línea base, la evaluación de factores psicosociales con el método Sensopas Cosco, línea base. Se aplicará a todos los puestos, que incluye a todos los trabajadores del centro laboral. Interesante. O sea, esto para mí es lo más importante que ayuda a la vigilancia y la salud de los trabajadores. ¿Qué más dice? Se debe garantizar que ningún grupo quede excluido según las características sociodemográficas. ¿Qué más dice? Calcular el tamaño de cada grupo, puesto. Hace mención al puesto de trabajo. Cosa que en las evaluaciones que he podido ver, no enfoca al puesto de trabajo. Está el área haciendo de manera grupal, pero no el puesto. Que también el análisis se puede hacer por área, pero va a depender para qué lo voy a utilizar. ¿Ok? Yo utilizo el puesto para hacer la vigilancia de la salud de los trabajadores. Y también el muestreo. Sensopas Cosco no establece, pero sí habla de una muestra, habla que la muestra, digamos, para estimar una proporción con error máximo conocido y aceptable, dice. Ah, ya, entonces puedo utilizar este nivel de muestreo. Oye, Michelle, pero yo he visto que lo han evaluado al 50, 60%, ¿no? Por ahí al ojo, los psicólogos han dicho 60% es suficiente, no. Acá ya en el manual de Sensopas Cosco ya nos está dando, digamos, algunas luces, algunos puntos a considerar para el muestreo. Y hay una fórmula universal para el muestreo. En México, por ejemplo, utilizan esta fórmula, ya utilizan con una probabilidad y una confianza ya establecida y te sale ya la muestra, ¿no? Pero en nuestro país, digamos, hay que ver bien cómo vamos a establecer. Lo que hice es estimar una proporción con error máximo conocido y aceptable. Acá, el error, probabilidad en contra, error muestral, el E. Entonces hay que muestrar correctamente, ¿no? Evidentemente, lo ideal es muestrar a todos los trabajadores, en la medida de lo posible, de los puestos de trabajo. Con los resultados yo ya voy a priorizar. Entonces yo tengo acá, por ejemplo, gerencia 1, 2, 3. El color rojo significa nivel de riesgo alto. Significa que en las tres gerencias, control sobre el tiempo de trabajo es un nivel de riesgo alto y que está abarcando en la gerencia 1 el 77% de la población, de los trabajadores. En gerencia 2. Entonces, yo voy a priorizar. Michelle, ¿yo voy a implementar acciones para todos los factores? No, no es posible. Oye, tengo peligros asociados a factores psicosociales, peligros asociados a ergonomía, agentes físicos, químicos, biológicos, y de ahí los otros peligros asociados al tema de seguridad industrial. Entonces, voy a poder enfocar y tener los recursos para todo, no, evidentemente vamos a tener que priorizar. Probablemente acá prioricemos uno o dos, a lo mucho, dimensiones. Trabajaremos sobre control sobre el tiempo y sobre estima, a lo mucho. Vamos a poner un ejemplo, una empresa X, se hace la evaluación y se detecta que en el puesto, como empresa, el resultado, claridad del rol, sale alto para el 55% de toda la población. El mantenimiento sale alto, con 75% para claridad de rol, que es una dimensión. Yo les mencioné, hay como 19 dimensiones.
Y para el puesto de trabajo, también claridad de rol sale alto, para el 80% de los trabajadores del puesto. Ah, ya, entonces acá hay un tema. Claridad del rol está presente en el puesto, en el área y en la empresa, como empresa. Más aún, en la evaluación de estrés para los operarios de mantenimiento, sale un nivel de estrés alto y alcanza un 60% de la población evaluado. Oye, ya, entonces acá es posible que exista una correlación que el estrés podría estar siendo contribuido, por decirlo así, la claridad del rol estaría contribuyendo a generar situaciones de estrés. ¿Ok? No podría afirmar que es el agente causal, definitivamente, pero podría sí ser un agente que contribuya a este tema. Entonces hay que intervenir. Entonces, primer punto, oye, claridad del rol. Uno lee el término y uno lee el término y dice, ¿no? Claridad del rol. ¿De qué trata claridad del rol? Si yo les leo la definición, por ahí van a entender qué es claridad del rol y qué tiene que ver con las funciones que desempeña el trabajador en el puesto. Pero lo que necesitamos hacer para intervenir es entender las preguntas. Entonces, conociendo las preguntas, vamos a saber, por eso es importante las reuniones focales. En las reuniones focales se trata de analizar por qué el trabajador está colocando, qué percibe, qué pregunta, qué situación, cómo interpreta la pregunta, por qué ha colocado siempre, por qué ha colocado nunca en la pregunta, qué es lo que está haciendo que interprete el trabajador, el grupo de trabajadores del puesto, del área. En la reunión de focus group se obtiene esa información y permite acciones más concretas. De lo contrario, cuando no tenemos estos resultados, a veces uno, oye, sí hay que hacer un taller de mindfulness para que los trabajadores tomen plena conciencia de sus funciones. Y eso no tiene nada que ver a veces con esto. Entonces, analizamos acá. También, ¿qué analizamos? Analizamos la gestión de recursos humanos. Acá dentro de las evaluaciones psicosociales hay como una especie de evaluación de la gestión de recursos humanos. Oye, ya, recursos humanos, ¿quién dentro de recursos humanos, quién se encarga de todo el tema asociado a las funciones y puestos? Ah, ya acá hay un área de administración de recursos humanos. Listo, ellos ven perfiles de puesto, MOV, posibilidad de desarrollo, desempeño, línea de carrera. Ahí está definido. Listo. Entonces, también revisamos qué es lo que vienen haciendo. Y con eso analizamos y vemos las preguntas. Oye, mira, en claridad del rol han colocado, por ejemplo, la pregunta es, ¿tu trabajo tiene objetivos claros? Allá, tiene que ver con los objetivos, si el trabajador conoce o no los objetivos. ¿Sabes cuáles son tus responsabilidades? Si el trabajador conoce qué responsabilidades, si se le han comunicado o no, si están definidas o no. ¿Sabes exactamente qué se espera de ti? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Te han hecho retroalimentación y te han explicado tus expectativas? O mejor dicho, ¿te han dicho qué es lo que esperan de ti? ¿Qué margen de autonomía? ¿Qué puede y qué no puede hacer? Qué puede decidir o no el trabajador? Entonces, estas preguntas son muy interesantes porque de estas preguntas hacen que el nivel de riesgo sea alto. Por lo tanto, el plan de acción puede ser específico en nuestro ejemplo para el puesto o transversal para la empresa. ¿Ok? Y de eso se diseñan este plan de acción. Se definen perfiles de puesto, se establecen metas de puesto en la evaluación de desempeño, se realizan retroalimentaciones 2 veces al mes, guiadas, se establecen canales de comunicación interna bien definidos, bien establecidos entre trabajador, jefe, subgerente, gerente. Toda esa línea, cómo va a ser los canales de comunicación. Y se establecen cómo van a ser la toma de decisiones. ¿Qué puede decir cada puesto? El operario, el jefe, ¿qué es lo que va a decir? Digamos, esto se hace con capacitaciones, documentos, entre otros, ya sea en el puesto, en el área y a nivel de toda empresa. Se establecen planes de acción con fecha, plazo. Y luego de eso se evalúa de nuevo para ver la eficacia. Y la eficacia
en ese mismo puesto que se evaluó luego de implementar esto, se obtuvo estos resultados. Operario de mantenimiento en claridad del rol redujo a nivel bajo. Y lo bueno que ahora el 90% de los operarios de mantenimiento tenían nivel bajo. Interesante. Se redujo. A nivel de área, porque mantenimiento tiene diferentes puestos. Está el operario electricista, el operario mecánico, ¿no? Entre otros puestos, supervisores, ayudantes, maestros, entre otros puestos. Pero como todo mantenimiento también se redujo a un nivel bajo. Miren cómo estaba antes, estaba alto y se redujo a bajo. Pero no a todos, sí a un 75%, que es un buen número. Y por último, a nivel de toda empresa, claridad del rol de alto, claridad del rol se redujo a medio. Ahí todavía hay algo que trabajar. De repente no en mantenimiento, sino en otras áreas. Todavía falta trabajar eso. Entonces hay que seguir reduciendo probablemente. ¿Ok? Y esto es lo que se llama la reevaluación, que yo les digo. Esta es la finalidad. Y luego de esto yo implemento acciones de mejora. Oye, hemos visto que las acciones que hemos implementado han logrado, sí, pero falta algo a nivel de toda empresa. Hay que seguir mejorando. ¿Qué otras acciones de mejora? Acá está, acciones de mejora, el actuar. Vamos a implementar ahora a nivel de empresa. Y eso es lo que mantiene el sistema de gestión en constante mejora. Este modelo, este enfoque, es un enfoque clásico, el PHBA, solo que a nivel de gestión de factores psicosociales no se usa mucho. Sí, he visto que se usa mucho más para los peligros asociados a seguridad industrial, sobre todo. Pero para factores psicosociales todavía no está muy llevado. Listo, estimados. Hasta acá hemos terminado. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, Michelle, muchísimas gracias, felicitaciones por tu ponencia. Es muy práctica y, bueno, y realista en las empresas donde trabajamos, donde se debería aplicar este tipo de metodologías, ¿no? Yo sí tengo una pregunta. Justamente has mencionado el PHBA. Dentro de esa propuesta que tú haces, ¿dónde entraría ahí el focus group? ¿En qué parte? ¿Dónde se ubicaría Ah, el el focus group? focus group lo realizo normalmente al momento de la evaluación de riesgos. Por ejemplo, 2 semanas realizo la evaluación de los factores psicosociales con una encuesta. Luego, la siguiente semana, obtengo los resultados. Revisando los resultados, identifico cuáles son las áreas en donde necesito aplicar el focus group. Puede ser la tercera semana, pero dentro de la evaluación, dentro de toda la evaluación. El focus group, por lo general, yo lo aplico para dos cosas: para validar los resultados del nivel de riesgo y para establecer acciones de mejora, ¿no? Para eso. Y lo hago dentro de la misma evaluación. Termino la evaluación y ahí lo hago. Entonces me permite, me ha pasado, por ejemplo, que la encuesta me ha salido para un puesto nivel de riesgo alto. Digamos, son 3 trabajadores. Al momento de hacer el focus group con ellos, hemos visto que la interpretación que han hecho de la pregunta ha sido diferente. Y el focus group, en algunos casos, volviendo a reinterpretar la pregunta, ha hecho que el nivel de riesgo sea diferente en el focus group. Entonces, eso para eso también ayuda. Ah, excelente, gracias. Creo que, Yuri, ingeniero Yuri, creo que hay una pregunta aquí en el chat. Bueno, aquí hay una pregunta de Casey Vargas, donde dice, ¿podríamos utilizar metodologías para evaluar el locus de control como parte de la implementación de los programas? No, no, Creo que no entendí no la sé si pregunta. puede. A ver que la replanteé. Casey Vargas, por favor. Sí, de repente, Locus de control, no, no locus de entendí ahí. control, sí, yo tampoco entiendo. De repente hay un error en la redacción. Sí. Ah, una consulta, a ver, mientras la señorita Casey Vargas nos se comunica, hay una pregunta de Julio.
Bueno, agradece por tu ponencia y habla sobre los focus groups. Dice focus group, ¿puedo volver a tomar la encuesta en el focus group? ¿Se puede volver a tomar la encuesta? Va, va a depender, yo he visto que sí, es que va a depender el objetivo del focus group. Por lo general, yo utilizo el focus group básicamente para validar resultados de nivel de riesgo en determinadas áreas que digamos tienen cierta sospecha, ya que yo veo que hay una gestión, porque para eso yo también reviso documentos, la revisión documentaria, entonces yo identifico ciertas áreas que no me cuadra el resultado y ahí valido. No para todos, se puede hacer, pero sería duplicar de alguna manera esfuerzos. Mm, Por lo general lo hago identificando cuáles son esas áreas y ahí vuelvo a evaluar en algunos casos utilizando la encuesta. Para ese puesto vuelvo a pasar la encuesta en el focus group. Sí, en algunos casos sí lo vuelvo a hacer cuando hay cuando hay incertidumbre en la evaluación de ese puesto de trabajo. Sí lo vuelvo a hacer. ok. Aquí tenemos una pregunta del colega Gregory Galicio, donde dice, ¿y si tiene un puesto variable? Es decir, por ejemplo, tiene un título basado en su planilla, pero realmente hace funciones de varios puestos. ¿Qué dice el censopaso? Lo que pasa que tú cuando analizas, digamos, tú tienes la información que te da recursos humanos te da la relación, o el área de seguridad te da la relación de los puestos, y ahí analizas el puesto del trabajador. Si ese puesto de trabajo se entiende, hace diferentes funciones, el trabajador al momento de las encuestas, ahí de alguna manera va a responder en función cómo se siente él con ejecución de las diferentes funciones que realiza el puesto, ¿no? Pero digamos, lo que va a valer es lo que tiene recursos humanos o el área de seguridad como puesto. Ya la respuesta del trabajador se va a plasmar al momento, digamos, de responder las preguntas y él responderá tomando en cuenta lo que hace en su puesto formal y lo que hace en los demás puestos que es informal, digamos. Ok, gracias, Michelle. La señorita Casey Vargas podría aclarar su pregunta porque no se le entiende bien. Locus de control, no sé a qué se refiere. No sé si tienen alguna otra consulta. Sí, ingeniero Yuri, hay una consulta ahí de Sonatrix. ¿Puede leerlo? Mm, eh, ya, a ver, acá hay una consulta de Julio. ¿La SUNAFIL puede utilizar la evaluación de riesgo psicosocial para sancionar una empresa donde un trabajador ha denunciado hostigamiento laboral? Ya, a ver, acá hay varias cosas, ¿no? Este es un tema interesante. Vamos a ver, hostigamiento sexual, digamos, estaría dentro, si vemos las definiciones, le revisamos literatura, dentro de lo que es acoso. Hostigamiento Acoso laboral, estaría laborales. dentro de lo que es violencia y violencia está dentro de lo que es factores psicosociales o una situación de factor psicosocial. Eso por un lado, ¿ok? Entonces, digamos, eh, los resultados y todo lo que se hace en hostigamiento sexual, al ser un factor de riesgo, debe estar dentro de lo que es la vigilancia de la salud de los trabajadores. Entonces, la SUNAFIL dice, puede utilizar la evaluación de riesgo psicosocial para sancionar. ¿A qué se refiere puede utilizar la evaluación? O sea, eso es lo que no entiendo. ¿Los resultados se refiere a eso? No entiendo qué quiere decir cuando puede utilizar la evaluación. Yo entiendo que si una empresa tiene niveles de riesgo alto, la SUNAFIL va con el inspector, revisa el informe, lo único que puede decir, oye, veo que tu informe, tú has hecho la evaluación, has establecido niveles de riesgo, tienen altos, has establecido los controles. O sea, no podría decir que hay exposición o no, lo que ellos van a ver es, oye, a lo mucho verificar si hay la implementación de los controles, eso sí podría haber, ¿ok? Pero si encuentra que hay situaciones de estrés o riesgo alto, no, no.
Es como que encuentre que te sancionen por la existencia de un peligro de atrapamiento de máquinas. Lo que va a verificar es los controles que has establecido tú para ese peligro. Igual en psicosocial, ¿cuáles son los controles que has implementado, no? Michelle, es que también puede verse lo siguiente. Yo he visto también casos de algunas empresas cuando hacen sus monitoreos, les dificulta presentar resultados negativos o en rojo a la fiscalización, por miedo a lo que dice un colega que pueden ser sancionados, ¿no? Y optan por no presentarlo, ¿no? Para evitar justamente las sanciones o las multas por esos incumplimientos que salen reflejados justamente en los informes. Entonces, quizá a eso también se refiere, porque se puede dar en cualquier otro monitoreo también, ¿no? Resultados en rojo que no favorecen a la empresa, ¿no? Que están afectando en sí a los trabajadores y que al mismo tiempo tienes que presentar a la fiscalización como cumplimiento. Eso sucede, ¿no? Tendríamos que ver si existe un artículo, en un artículo en la Ley General de Inspección del Trabajo que indique una sanción porque la empresa tenga nivel de riesgo alto. Que yo sepa, no hay. O sea, el solo hecho de tener un nivel de riesgo alto para un agente no es un motivo de una sanción. No he visto un artículo que diga para sancionar. Entonces, por lo tanto, no podrían sancionar si yo tengo un nivel de riesgo alto. No podrían. Lo que sí he visto es la falta de implementación de controles. Eso sí es un tema. Te sanciona más que todo por la falta de implementación de los controles. Pero por tener una exposición alta, no he visto algún artículo preciso, específico sobre el tema. Por lo tanto, no debería. Ok. Que exista el temor de que si yo tengo un nivel de riesgo alto y no he hecho nada y la SUNAFIL puede advertir, claro, evidentemente, si no has hecho nada, está el temor de que puedan advertir eso, que no hay controles. Pero si tienes un riesgo alto y lo has controlado, no tendrías que ser sancionado, ¿no? Claro, Claro. quizá la pregunta va por el tema al responder esas encuestas de factores de riesgo psicosocial, y algunos trabajadores declaran que tienen hostigamiento laboral o sexual, podría ser utilizado como prueba para sanción algún jefe, ¿no? Que desde mi punto de vista no debería ser así, ¿no? Porque es otro canal de sanción, ¿no? Que ya tendría que ser un tema de denuncia. Aquí estamos en un tema de una evaluación de riesgos. Lo que pasa, aún así, habiendo hostigamiento sexual en la empresa, si se ha seguido el protocolo, el inspector lo que va a ver, se ha seguido el protocolo de investigación, se han tomado las medidas protectoras a la persona, se ha comunicado, va a haber todos los requisitos legales. Y si se ha seguido todos los requisitos legales, a pesar que hay personas hostigadas ahí, igual, no hay un tema de sanción. Ahí creo que se está interpretando de que por el hecho de que hay una exposición a un agente, hay una sanción y no necesariamente es eso, no se da. Lo que, la norma es bien clara en los artículos, ¿por qué te sancionan? Y no he visto alguno que digan por el solo hecho de exponerse o tener nivel de riesgo alto, no he visto eso. Quizás me equivoco, pero estoy seguro, digamos que no he visto. Ujú. Ok. Michael, una consulta. Tú has hecho incidencia mucho en el tema de realizada la evaluación de riesgo psicosocial, implementar las medidas de control. Entre la implementación de las medidas, ¿qué tiempo recomiendas que debe pasar para hacer una segunda evaluación de riesgo psicosocial para ver si ha habido algún cambio? Por lo general, ahí sí, digamos, la implementación de los controles depende mucho de la factibilidad de la empresa, los plazos que establezca. A veces tiene que ver con recursos humanos, con recursos económicos. Entonces, entonces va a depender mucho de eso. Eh, no hay un plazo establecido, la verdad. Hay empresas que establecen plazos de 9 meses, un año y recién vuelven a evaluar, ¿no? No. Va a depender mucho de los plazos que se establezca. Por ejemplo, si mis planes de acción son a 9 meses, podría después de esos 9 meses recién hacer la evaluación, ¿no? Va a depender de los
plazos de los planes de acción. Creo que ya no hay más preguntas, Maju. Sí, hay una de Julio. A ver, acá dice Sí, una. la última. Ah, bueno, es una réplica a su pregunta, ¿no? Quizá me equivoco, pero una cosa es tener el riesgo psicosocial controlado y otra es que ya haya un daño en la persona porque el hostigamiento laboral inició hace 20 años y la evaluación recién se hizo el año pasado. ¿Tener controlado el riesgo quiere decir que la persona ya no tiene daño? Creo que se fue el Creo internet. que se fue la señal de Michelle porque lo veo congelado. Vamos a Sí, esperar un momentito, a ver, de repente se actualiza. se fue la señal. Bueno, hay que aprovechar y colegas presentes, por favor, hacer su registro de asistencia, ¿no? En el chat tenemos los links para que puedan colocar su asistencia y si requieren certificado, ¿no? Bueno, también pueden llenar el link solicitando el certificado. Hoy se Ahí está. salió, se salió. Sí, estamos esperándote. Ya, sí, es interesante la pregunta, ¿no? O sea, lo que tenemos que definir bien es verificar por qué, bajo qué artículos sanciona la SUNAFIL, ¿ok? Ujú. Pero en el ejemplo que pone Julio, sí entiendo por, digamos, más o menos cuál es su inquietud y evidentemente, si yo tengo un caso de hostigamiento de años atrás y se demuestra que para esa situación no se investigó, no se tomaron las medidas preventivas, esas dos acciones son materia de fiscalización, sí, y podría ser sancionado, sí. A pesar que actualmente ya esté de alguna manera tomando las acciones, pero para ese caso probablemente no se tuvo y probablemente sancionen para esa situación, que sucedió un año atrás, digamos. Son cosas, digamos, distintas, ¿no? Ahí sugiero revisar bien la ley de inspección del trabajo y sobre todo bajo qué términos en el tema de hostigamiento sexual El internet. sancionan a las... Mm. El internet ¿no? está fallando. Está un poco lento. No necesariamente